A todos, muchas gracias por venir aquí. Si alguno de vosotros tiene dudas de si ha hecho bien en venir aquí o tenía algún otro plan interesante que hacer esta tarde, os aseguro que habéis hecho bien en venir aquí y creo que dentro de un rato me daréis la razón. Quiero que sepáis que en realidad es un gran privilegio el que tenemos de poder estar un rato con 6 de los mejores ajedrecistas del mundo. Hay muchísima gente en el mundo, quizá millones de aficionados, a los que les encantaría tener esta oportunidad y no la tendrán nunca en su vida. Así que vamos a intentar aprovecharla. Ciertamente estoy hablando de 6 personas que son muy especiales, no solo por lo bien que juegan al ajedrez, también por sus infancias, que fueron muy especiales, y ellos mismos nos las van a contar después. Antes de presentar uno por uno y que vosotros podáis recibirles como se merecen, quiero dar las gracias con toda sinceridad de parte del comité organizador a Irache Guruchaga, la coordinadora del Plan Gasteri de la BBK, y en general a la BBK porque ha sido uno de los patrocinadores de este torneo durante 5 años, incluso antes ya patrocinó otras actividades del ajedrez, y su fidelidad en estos tiempos que corren tan difíciles, pues la agradecemos muchísimo. Y por supuesto también doy las gracias en nombre de la organización de la Sociedad Bilbaína, que ya ha colaborado con nosotros varias veces, siempre con ese toque de elegancia y de calidad que caracteriza a esta casa. Por cierto, quizá os interese saber que en este mismo club, en esta Sociedad Bilbaína, jugaron hace 100 años uno y algunos menos el otro, 2 de los mejores jugadores de todos los tiempos. El cubano José Raúl Capablanca estuvo aquí cuando pasó por Bilbao un par de veces, y también el ruso nacionalizado francés Alexander Alekhine. Aquellos de vosotros que estudiéis ajedrez, seguramente esos nombres os sonarán muy familiares, pues tanto Capablanca como Alekhine han estado jugando aquí, como estáis hoy vosotros a punto de recibir, como digo, a 6 de los mejores jugadores del mundo. Y sin más preámbulos, luego tendremos tiempo de escucharles a ellos, de escuchar vuestras preguntas, etc. Voy a ir llamando uno por uno a cada una de estas 6 grandes estrellas para que vosotros podáis recibirles. El primero nació en Menorca, es español, empezó a ganar medallas en un campeonato del mundo a los 9 años. A los 9 años era subcampeón del mundo sub-10. Luego fue ganando más medallas en campeonatos de Europa, del mundo, sub-12, sub-14, sub-16, hasta que fue campeón del mundo sub-18. Desde entonces ha estado en la élite mundial, es sin duda el mejor jugador español del momento, pero no solo eso, sino que el año pasado, sin ir más lejos, en este mismo torneo ganó a 3 de los mejores del mundo, de manera que, en fin, le tienen mucho respeto y es capaz de ganar a cualquiera de las otras grandes estrellas. Me refiero a Paco Vallejo. El siguiente jugador está en este momento en el primer plano de la actualidad porque es el líder del torneo. Ya sabéis que este torneo es una liga a doble vuelta entre 6 jugadores. La primera mitad, la primera vuelta de la liga se ha jugado en Brasil, en Sao Paulo, y la segunda mitad empieza mañana aquí en la Alhóndiga, en Bilbao. Y este hombre es el líder contra pronóstico, porque es debutante en la final de maestros de Grand Slam. Había obtenido otros éxitos antes, pero ninguno tan grande como el que de momento está consiguiendo. Nació en Miami, en Estados Unidos, luego se educó ajedrecísticamente en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, donde por cierto también creció Bobby Fischer. Luego pasó una temporada en España, en Madrid, con un entrenador ruso, y luego se fue a Italia porque su padre es ítalo-estadounidense y su madre es italiana, y él ha adoptado la nacionalidad italiana. Es el primero del mundo sub-20, de los menores de 20 años, porque él tiene justo 20 en este momento, y como digo, es el líder del torneo con 3 victorias, 2 empates y ninguna derrota, jugando contra los mejores del mundo. Fabiano Caruana.
Y ya os he dicho que cualquiera de estos 6 jugadores tiene una biografía impresionante. Fijaros lo que os voy a decir del siguiente que va a salir, y con esto ya sería una carta de presentación suficiente. Este hombre fue gran maestro con 12 años y 7 meses. Eso es algo sumamente meritorio. Es, por ejemplo, mucho más difícil que ser cinturón negro en judo a la misma edad, por ejemplo. Para que os hagáis una idea hasta qué punto es difícil, él ahora tiene 22 años, han pasado 10 años desde que consiguió ser gran maestro y todavía nadie ha batido ese récord. A pesar de que las computadoras hacen que los jugadores de ajedrez cada vez progresen más rápido porque aprenden más, nadie ha conseguido ser gran maestro todavía a una edad más joven que la de este hombre, que ahora, como digo, tiene 22 y está, digamos, asentado entre los 10 mejores del mundo y todavía no ha tocado su techo. Sabemos que tiene que subir más en algún momento, solo esperamos a cuándo será. De Rusia, Sergei Karyakin. Hay algunos países en el mundo donde el ajedrez es una asignatura obligatoria en los colegios. Uno de ellos es Armenia. Y de Armenia viene precisamente nuestra siguiente estrella invitada. Yo le conocí cuando era un niño, igual que a Paco Vallejo, porque los dos coincidían muchísimo en muchos torneos. Su progresión fue realmente impresionante, siempre ha estado entre los mejores del mundo de todas las edades según iba creciendo. Ahora es el segundo del mundo y además es un ídolo nacional porque, como digo, en Armenia el ajedrez es una asignatura obligatoria y es tan popular o más que el fútbol. Y además, por si todo eso fuera poco, es el segundo del mundo pero está subiendo, o sea que es una clara amenaza para ser el número 1 o el campeón del mundo muy pronto. Levon Aronian. Siempre suelo decir que los periodistas abusamos de la palabra genio. Llamamos genio a veces a quien no merece ese calificativo, pero os aseguro que a los dos que faltan por entrar, sin duda alguna, es correcto llamarles genios. Entre otras cosas porque podrían haber triunfado en otros campos distintos del ajedrez. Son genios del ajedrez porque han decidido dedicarse al ajedrez, pero seguro que hubieran triunfado en otras disciplinas. El primero de ellos es noruego. Él nos contará, supongo, después cosas curiosas de su infancia. Digamos, resumiendo, que no se puso a jugar al ajedrez en serio hasta los 9 años, pero a los 13 ya era gran maestro y a los 17 era el número 1 del mundo más joven de todos los tiempos, y ahí sigue. Y no solamente eso, sino que lucha muchísimo en todas las partidas, siempre evita las tablas sin lucha, los empates, digamos, de compromiso, lucha, digamos, hasta el último aliento siempre, y además, pues si todo eso no bastara, es muy creativo y siempre busca salirse de los caminos trillados, de las teorías de apertura que los demás jugadores procuran aprender de memoria. Él procura salirse cuanto antes de todo ello. Así que es el número 1 con solo 21 años. No sabemos hasta dónde más podrá llegar, cuántos más récords podrá batir. De Noruega, Magnus Carlsen. Bien, y nos queda el campeón del mundo, que no lo ha sido solo una vez, sino 5 veces campeón del mundo, pentacampeón, y además de las 3 maneras distintas en las que se ha podido ser campeón del mundo en los últimos años. Ha habido 3 sistemas de competición. Uno es el de eliminatorias cortas, a solo 2 partidas. El otro es el de muchos jugadores en un torneo por sistema de liga, todos contra todos. Y el otro es el de eliminatorias más largas, como por ejemplo el duelo que jugó este mismo año
hace pocos meses contra el israelí Gelfand en Moscú. Tiene 42 años, una edad en principio demasiado avanzada para ser campeón del mundo, pero él lo sigue siendo. Una demostración clarísima de que es alguien verdaderamente excepcional, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. No voy a decir nada de su infancia porque os la contará él después, pero es sumamente interesante. Insisto, uno de los mejores de todos los tiempos, de la India, Viswanathan Anand. Bien, dentro de muy poco vamos a escuchar a los 6 jugadores, pero antes quería pedirle a Iratxe que os dé la bienvenida, porque como he dicho antes, a la BBK estamos realmente muy agradecidos, y ella ha sido, junto con Miquel Ruiz de la organización del torneo, quien ha hecho posible toda esta coordinación y que todos nosotros estemos hoy aquí. Hola, gracias. Bueno, arrastion danoi, eta besterik gabe ongi etorria emanen nizuen BBKaren izenean, eta, bueno, benetan gaur ikusko dugun saio honetan hemen izateagatik berezi sentitzea trasladatzea, ezta? Ze aukera hau jende guztiak ez dauka. Bakarrik zuekiko duzue aukera, munduko jokalaririk onenekin egoteko, zuen galderak egiteko, eta hori da gustatzen zaiguna, ez? BBK laguntzen dituen ekintzetan, zerbait berezia egiten gure bezeroentzako, kasu honetan zuentzako, eta, bueno, espero dugu aukera hau aprobetzatzea trukoak ikasteko, edo sakean jokatzen ikasteko gehiago ere. Os decía simplemente que quería agradeceros que estuvierais aquí y daros la bienvenida en nombre de BBK. Y quería trasladaros que, bueno, que os sintáis especiales, porque es un evento que la verdad es que no todo el mundo tiene la ocasión de vivir, estar con los mejores jugadores del mundo, para que, bueno, además escuchar vuestras preguntas, podéis compartir con ellos un espacio en el que os cuenten, pues lo que queráis saber, ¿no? A ver si os cuentan trucos, estrategias o curiosidades. Entonces simplemente quería deciros eso, que es lo que nos gusta, ¿no? Las actividades en las que participamos en BBK, ceder un espacio, ocupar un espacio para los clientes con actividades exclusivas. Y bueno, simplemente no quiero quitar más tiempo, que lo disfrutéis, que luego todos vosotros vais a tener un regalito relacionado con el ajedrez, para que sigáis aprendiendo más, y nada más, pues que lo disfrutéis. Venga. Gracias, Iratxe. Al preparar este acto con vosotros, le estuvimos dando bastantes vueltas a cuál era la mejor manera de aprovechar el tiempo con estos 6 grandes campeones. ¿Qué os podría interesar más a vosotros? Pensamos en varias posibilidades. Por supuesto, pensamos en una lección de tipo técnico, ¿no? Que hubiera aquí un tablero mural y que ellos os enseñaran algún truco o algunas jugadas. Pero eso no quedaba muy claro, porque depende del nivel técnico de cada uno de vosotros, pues no era fácil coordinarlo. Entonces, se nos ocurrió que lo que tienen en común estas 6 personas es una infancia verdaderamente extraordinaria, muy distinta de la del 99,9% de los seres humanos. Son personajes muy excepcionales que desde muy niños brillaron ya del ajedrez. Entonces se nos ha ocurrido pedirles a cada uno de los 6 que os cuenten, pues entre 5 y 10 minutos, cómo fue su infancia, qué les parece a ellos más interesante de cada una de sus infancias, anécdotas, vivencias, que les parezca que a vosotros os va a gustar conocerlas. Así que les voy a ir pasando el otro micrófono, que ya está abierto por lo que veo, y empezamos por Paco Vallejo. Cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Después de León voy a intentar hacerlo lo mejor posible, aunque creo que él es más profesional hablando que yo. Soy de Menorca, una islita pequeña de Baleares. Allí hay cierta tradición de ajedrez, pero bueno, tampoco es, obviamente, pues no es Moscú, ni es un país como muchos de ellos han nacido, que es un país con mucha tradición ajedrecística. En mi familia sí que jugaban mucho, por ejemplo, jugaba mi abuelo, jugaba mi padre, mis hermanos incluso jugaban, aunque bueno, ahora contaré un poquito cómo ocurrió todo. Yo tenía entre 4 y 5 años cuando empezaba a verles jugar a ellos, y por ejemplo mis hermanos, yo recuerdo que movían, por ejemplo, las 2 torres al mismo tiempo. Era una jugada
que ellos utilizan, que ni siquiera es válida. O sea que realmente cuando yo llegué a mi primera escuela de ajedrez, pues no sabía ni siquiera mover las piezas bien, aunque bueno, decían que tenía talento, pero bueno, a mí me hace gracia cuando lo recuerdo, porque no sé qué talento podría tener si no podía ni mover las piezas, ni siquiera todas con exactitud. Entonces, aproximadamente con 5 años y medio, mi tía estaba trabajando, el jefe de mi tía fue a vernos a casa de mi abuela, donde nos reunimos la familia, se puso a jugar conmigo a ajedrez, que yo había un tablero por allí. Estaba entusiasmado después de la partida, me dijo que tenía un talento increíble. Bueno, como he dicho, pues no sabía apenas mover las piezas, entonces, bueno, imaginaos el nivel del señor, ¿no? Entonces, estaba totalmente entusiasmado con que fuera a la escuela municipal de Escastell, que es el pueblo donde yo nací. Y desde allí, pues desde muy rápido, justo en este torneo, además, en Brasil, vino el que fue mi primer entrenador, que se llama Guillermo Simó. Había un grupo de niños jóvenes desde los 5 hasta los 16 años que todos, teníamos mucho interés en aprender ajedrez, éramos como una pequeña familia. La gente, poco a poco fuimos aprendiendo a jugar. Algunos siguen jugando todavía a día de hoy. No, claro, obviamente no muchos han llegado a ser profesionales del ajedrez porque es muy complicado. Pero digamos que esa fue mi primera introducción, mi primer gran paso en el ajedrez fue allí en mi propio pueblo. Quizás luego con 10 11 años vino una decisión muy difícil en mi vida, que fue cuando me ofrecieron trasladarme a vivir en Galicia, en una escuela que combinaba los estudios normales con los estudios de ajedrez. Y allí pasé hasta los 17 y 18 años combinando los estudios. Terminé el BUP, el COU, la selectividad, y al mismo tiempo me convertí en gran maestro de ajedrez y estuve jugando campeonatos mundiales desde los 7 años hasta los 18, que cuando gané el campeonato mundial junior, que fue justo al entrar en la universidad, y me fui a Barcelona a vivir. En Barcelona tuve que tomar una decisión bastante importante también en mi vida, que fue si seguir estudiando en la universidad o dedicarme al ajedrez, y creo que tomé la decisión correcta porque, si llego a seguir con la universidad hubiera sido uno de los millones de licenciados que están hoy en día pasando lo difícil en España. Entonces al menos me sentía un poquito más especial siendo un buen jugador de ajedrez. Creo que tomé la decisión correcta. Y hoy en día tengo una vida bastante razonable. No es una vida fácil porque es una vida de muchos viajes, donde es difícil tener una continuidad de las cosas. Vivo en Palma de Mallorca y realmente prácticamente no piso mi casa. Estoy viajando constantemente, jugando torneos, entrenamientos, todo tipo. Pero la verdad es que he estado en más de 30 países, he conocido muchísima gente. Tengo una vida, creo que apasionante, así que creo que, no sé si tenéis alguna pregunta o no sé si Leoncho tiene que decir algo. Gracias, Paco. Las preguntas las haremos luego. Hemos seleccionado 6, mejor dicho 7 de un montón de preguntas muy interesantes, por cierto, pero luego hablaremos de eso. Como veis, la vida de Paco Vallejo es realmente muy interesante y además nos ayuda a comprender lo duro que es llegar hasta arriba. Aquí están 6 jugadores fantásticos, pero no están aquí sin haberlo trabajado de forma durísima, como habéis escuchado con Paco. Él tuvo que alejarse de su familia en un momento dado, siendo muy joven, pero está claro que el sacrificio mereció la pena. Y seguimos en la misma tónica. Ahora le toca el turno a Fabiano Caruana. Si le puedes pasar el micrófono, por favor, yo intentaré traducir. Fabiano, you can start. The question for everybody is you have to talk about your childhood, the most interesting moments and anecdotes, how did you became grandmaster, etc. Oh yeah, well, I was born in Miami, in the United States, 1992. Nací en Miami, Estados Unidos, en el 92. And I started playing chess when I was 5 years old, after I moved to New York.
Empecé a jugar al ajedrez cuando tenía 5 años, después de que mi familia se trasladara a Nueva York. In New York, you have a lot of chess tournaments. There's a lot of activity in clubs and in parks. Hay mucha actividad de ajedrez en Nueva York, en los clubes, incluso en los parques al aire libre. But at the beginning, it just started out as a hobby. I was just playing for fun, not as a professional. Pero al principio, bueno, el ajedrez me interesaba simplemente como una diversión, no quería ir más allá, desde luego no estaba pensando en que fuera mi profesión. And I was going to school, and I would just, play games with friends after school finished, or I would go to the chess club and play a tournament. Simplemente iba al colegio como cualquier otro niño normal y después de clase a veces jugaba algunas partidas y de vez en cuando algún torneo, pero insisto, sin más. I played in some events that time also overseas. I played, I represented the United States in youth tournaments. I played in Colombia and Argentina, Greece, many countries at that time. Pero las cosas se fueron complicando un poco porque de pronto ya empecé a sobresalir y a representar a Estados Unidos en campeonatos internacionales. Fui a Colombia, Argentina, a Grecia. And when I was about 11, 12 years old, my family and I decided to move to Europe to pursue chess a bit more professionally, to see where it went. Entonces ya a los 11, 12 años ya me lo planteé en serio y me dije, voy a tomarme el ajedrez mucho más en serio, quién sabe, quizá incluso de manera profesional. Because the chess in Europe is a bit more, well, compared to the US, I would say it's a bit more professional. There's more opportunities for chess players. In the US, it's more of a hobby for some players, and you don't have the kind of serious top tournaments that you have in Europe. Y entonces mi familia decidió que nos mudábamos a Europa. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque en Estados Unidos el ajedrez escolar está bien organizado, pero no el ajedrez profesional. Sin embargo, en Europa el ajedrez profesional sí está mucho mejor organizado que en Estados Unidos. Hay más torneos, más oportunidades. I think it was the year 2005, I transferred my federation from the United States to Italy because I have a dual citizenship, so I was able to play for either country. En 2005 decidí cambiar de nacionalidad y adscribirme a la Federación Italiana de Ajedrez porque mi familia y yo teníamos la doble nacionalidad, podíamos elegir entre Estados Unidos e Italia, y entonces adquirimos la nacionalidad italiana y yo me hice licencia por la Federación Italiana. And at that time I still wasn't sure if I would play chess professionally or if I would go to school and pursue something else. But I decided to study at home, to take all my studies at home and to play a lot of tournaments, to study seriously. Aunque todavía no había tomado del todo esa decisión tan difícil de si voy a ser ajedrecista profesional o no, decidí continuar mi educación en casa, es decir, estudiar en casa, ir al colegio para examinarme, y así tenía muchas más oportunidades para jugar muchos torneos. And I was traveling all over Europe. I was living in many countries for some time, and I was working with a lot of trainers, and I was playing in basically every tournament that I could to try to improve my chess. De modo que durante varios años viví en varios países, viajé muchísimo, trabajé con varios entrenadores, en fin, fue una vida realmente muy intensa con el objetivo clarísimo de mejorar mi nivel de ajedrez todo lo posible. And only recently I kind of settled down and found a place in Lugano in Switzerland, which is in the Italian part of Switzerland, and I've been living there the past 2 years. Y solo recientemente es cuando, digamos, he sentado un poco la cabeza y he echado raíces en alguna parte. Ahora puedo decir que mi casa está en Lugano, que es una ciudad que pertenece a Suiza, pero a la parte, digamos, de cultura italiana dentro de Suiza, la parte más cercana a Italia. Y ya tengo, digamos, mi residencia en Lugano desde hace 2 años. And, only the past year I started to play in more of the top tournaments. Before that I was playing many open events, and now I'm playing closed events where usually the top players in the world are invited.
this has been a welcome change. Y bueno, ya desde hace más o menos un año, un poco más, he empezado a jugar los torneos de superélite mundial, aquellos torneos cerrados donde solo se puede jugar por invitación directa. Antes jugaba muchos torneos abiertos y ahora ya los torneos que juego casi todos son solamente con los mejores jugadores del mundo, y claro, para mí eso ya es una situación nueva y muy interesante, muy estimulante. Thank you very much, muchas gracias, Fabiano. Y pasamos, can you pass the micro please to Sergei? Ya os he presentado antes a Sergei, el gran maestro más joven de todos los tiempos, consiguió el título con 12 años y 7 meses y ahora él nos cuenta su infancia. Please. Okay, I was born in 1990 in Simferopol, it is Ukraine. Nací en 1990 en Simferopol, en Ucrania. And at 5 years old I started to play chess. Y empecé a jugar al ajedrez a los 5 años. My father was my first teacher. Y mi primer entrenador fue mi padre, a los 5 años. And okay, I quickly liked it very much to play chess, and at 6 years old I already went to the chess club. A los 5 años ya el ajedrez, digamos, me cazó, me quedé enganchado al ajedrez muy rápido, y a los 6 años ya estaba yendo al club de ajedrez de mi ciudad. Then something like at 8 or 9 years old, I stopped to go to school every day, and I mostly worked on my studies at home, and I was more and more concentrated on chess. Ya hacia los 8 o 9 años dejé de ir al colegio todos los días, porque aprovechaba mucho más el tiempo en casa, estudiando en casa. Nunca abandoné los estudios, pero los hacía en casa, y de esa manera podías aprovechar más el tiempo de entrenamiento en ajedrez. Actually, I think at 8 or 9 years old I worked on chess more than now. Incluso yo diría que a los 8 o 9 años yo trabajaba en ajedrez, me entrenaba en ajedrez todavía más que ahora. Yeah, and okay, I was doing my job, enjoying to play in every tournament, and this is my life. I cannot imagine it without chess. Y bueno, esa fue desde luego mi profesión, como veis, desde muy niño. Me dedicaba a ello todos los días, y por supuesto no puedo imaginar mi vida sin el ajedrez. At 19 years old I moved to Moscow because it was hard for me to find good coaches in Ukraine. A los 19 años tomé una decisión muy importante en mi vida. Decidí moverme, trasladarme de Ucrania a Rusia, porque en Ucrania no podía encontrar grandes entrenadores al nivel que yo necesitaba. And I wanted to improve my play, and so from 19 to 22 I lived in Moscow. Y bueno, como el objetivo por supuesto era mejorar mi juego, seguir ascendiendo, desde los 19 años hasta los 22 que tengo ahora, vivo en Moscú. Thank you very much, Sergei. Y ahora pasamos, como os decía, al Levon Aronian, al número 2 del mundo, procedente de un país, no se os olvide, me imagino que ahora también nos hablará de eso, de Armenia, donde el ajedrez es una asignatura obligatoria en los colegios y es tan importante como el fútbol en ese país. Levon. Hello. I was born in Yerevan, Armenia, in 1982. Nací en la capital de Armenia, Yerevan, en el 92. In a family of my father is a scientist and my mother is a engineer, mountain engineer. Mi padre es científico, mi madre es ingeniera. At the age of 9, I was about to turn 9, my sister taught me to play chess. Tenía yo 9 años cuando un día mi hermana me invitó a jugar al ajedrez. We were on a holiday visiting my grandparents in Belarus, where my father comes from.
Estábamos en un viaje visitando a mis abuelos en Bielorrusia, que es de donde procede mi padre. And when we returned to Yerevan, to home, then I asked my parents to take me to the chess school. Y me gustó tanto el ajedrez que cuando volvimos a Yerevan pedí a mis padres que me llevaran al club de ajedrez. And I was very lucky because my first trainer was already an international master. Tuve mucha suerte porque mi primer entrenador ya era un maestro internacional. Who was studying in Physical Culture Institute in Yerevan, but since my country was in war, he was a refugee from Azerbaijan. Este máster internacional estaba estudiando en ese momento en el Instituto de Cultura Física en Yerevan, pero al mismo tiempo era un refugiado porque había conflictos bélicos, guerra con Azerbaiyán, y entonces era un refugiado de Azerbaiyán en Armenia. So he had no place to stay after he finished his study, and my parents decided that it would be the best that he moves and lives with us. Ajá. Y entonces, como él no tenía una casa que mereciera tal nombre, mis padres aprovecharon la oportunidad y le invitaron a vivir con nosotros en nuestra casa, o sea que tenía a mi entrenador en casa. So although I started very late, normally I really caught up, and already it was just a moment when Soviet Union crashed. I played under 10 in Armenia, and I was strong enough to win it because I trained every day with a strong player. De modo que, si lo comparamos con algunos de mis compañeros, yo empecé a jugar un poco más tarde, relativamente tarde, a los 9 años, pero al tener un entrenador en mi propia casa, mi progresión fue muy rápida. Y eso me permitió ser campeón de Armenia sub-10, porque progresé muy rápido. So then I traveled to junior tournaments, and well, it was a bit difficult time. My parents lost their job, and we were mostly surviving because of my trainer who lived with us, and he was charging other kids for training. So he was supporting the family. Las vueltas que da la vida. Yo empecé a tener algunos éxitos internacionales y en ese momento mis padres empezaron a pasarlo mal desde el punto de vista económico, porque perdieron sus trabajos, eran tiempos muy difíciles desde el punto de vista político. Y entonces, ¿cuál fue la solución? Pues lo que nos salvó fue que mi entrenador, el que vivía con nosotros, como él ganaba dinero entrenando a otros chicos, entonces con ese dinero mantuvo a la familia en ese periodo, digamos, de crisis. But about the age of 11, because I was playing really well, because I was training with him, my family managed to get the sponsor, things got easier. And, las cosas mejoraron porque cuando a los 11 años mis éxitos continuaron, entonces ya conseguimos un patrocinador para mí, y entonces ya, digamos, el periodo de crisis ya pasó. So after that I became professional. I started to train quite a lot, and I was obviously successful, but because we didn't have a big possibility to travel, because travels were very expensive. Ahí ya podemos decir que ya me hice profesional, mis éxitos continuaban, pero entonces afrontamos otro problema. Era muy difícil para mí viajar desde Armenia a los países donde se organizaban los mejores torneos, porque los viajes eran carísimos. Although it's much better now, of course, but back then my family decided to move to Germany when I was 20 years old. And after that, because when I was little I trained so much and I had such knowledge of chess classics, and also I studied really much when I was little. I kind of, at the age of 20, I didn't need to study so much. And then being able to play every tournament, living in Europe, I played a lot and I was successful, and then it was much easier. Bien, durante todo ese periodo, aunque era muy difícil para mí viajar, pero sí aproveché ese tiempo para entrenarme muchísimo. Progresé mucho en ajedrez porque metí muchas horas en el entrenamiento, hasta que por fin, hacia los 20 años, mientras mis progresos y mis éxitos continuaban, mi familia decidió mudarse a Alemania. Y entonces ya la situación mejoró todavía más, porque en Alemania, lógicamente, estábamos mucho más cerca de los países donde se juegan los mejores torneos. Yes,
that's my story. Y eso es más o menos, digamos, el resumen de mi historia. Y ahora pasamos al número 1 del mundo, a Magnus Carlsen, cuya infancia, desde luego, también fue muy interesante. Magnus. Okay, I was born in a little place in eastern Norway, which I will not mention the name because you will have heard of it. Nací en el este de Noruega, no voy a pronunciar el nombre de la ciudad porque no os dirá nada. Well, my family moved around quite a bit till we settled down in a valley outside Oslo when I was 7 years old. Mi familia se trasladó varias veces hasta que por fin nos asentamos en un valle cerca de Oslo, de la capital de Noruega, cuando yo tenía 7 años. And a couple of years earlier, my father had taught me to play chess, taught me the rules and so on. 2 años antes, a los 5, mi padre me enseñó a jugar al ajedrez, pero bueno, simplemente digamos las reglas y poco más. But it wasn't until a bit later, after I turned 8, that I started to get interested in the game. Pero no fue hasta los 8, hasta 3 años después de haber aprendido a jugar, cuando yo realmente me sentí muy interesado en el ajedrez. So, I guess just at some point, then things clicked. I really started to enjoy the game, and I was still not even in a club, but I was training a lot on my own with a chessboard, sometimes even some books because my father had some, and occasionally I would call on my father to ask him something as well. Al principio el interés fue creciendo, el ajedrez, digamos, me cautivó, realmente me conquistó. Todavía no iba a ningún club de ajedrez, pero realmente me gustaba mucho. Entonces buscaba libros en mi casa, o se los pedía a mi padre, que también es un jugador, un fuerte aficionado al ajedrez. Entonces fui progresando, digamos, trabajando por mí mismo en casa. So, I played my first tournament ever in the summer of 2009. That was the Norwegian Championship under 11. I didn't do particularly well, but it inspired me to continue training. En el verano de 2009 jugué mi primer campeonato, digamos, serio, el campeonato de Noruega Sub-11. No lo hice demasiado bien, por cierto, pero sí me sirvió, digamos, de estímulo, de aumentar mi ilusión por seguir entrenando y mejorando. And soon I was, I started to attend trainings in a chess club nearby as well, which was, it was a chess school which was run by the strongest grandmaster in Norway at the time, seemed to understand. And there was, Entonces empecé también a acudir con frecuencia a un club, una especie de escuela de ajedrez que había en el club de mi ciudad, donde el que daba las clases era el mejor jugador noruego del momento, el gran maestro Sigmund Agdestein. And after, he set up training for me with another boy from the same area, with a guy who's now an international master but used to be a FIDE master. And he was very knowledgeable about chess, about classics and everything, so he taught me a lot. Even though we were only training once a week, it was very helpful. Y realmente era un gran entrenador, él sabía muchísimo, nos entrenábamos, además de yo mismo, había otro jugador que luego ha sido maestro internacional que se entrenaba conmigo. Agdestein realmente tenía un enorme conocimiento y sabía transmitirlo, y aunque nos juntábamos solamente una vez a la semana, pero esa sesión realmente era muy eficaz. At that time I was leading a pretty normal life. I was going to school. I would often stay after school, play football with my friends, attend ski training in the winter.
But at the same time, when I was home, I would usually eat most of my meals by my own table, where I would sit with a chessboard or some books simultaneously. Yo de momento era todavía un chico más o menos normal. Quiero decir que me gustaban otros deportes, el fútbol en verano, el esquí o los saltos de esquí en invierno, pero ya empezaba a engancharme cada vez más el ajedrez. En casa, por ejemplo, a veces era bastante frecuente que yo me comía, digamos, en una mesa para mí solo, porque tenía mucho interés en analizar una posición en el tablero mientras estaba comiendo, para aprovechar más el tiempo. No, I lost my train of thought. You were more or less a normal boy, still playing football and so on? Yes, I was allowed to play the tournaments that I wanted to play, which I enjoyed a lot because that was the most fun. You mean with adults? Yes, mainly with adults. I thought at the time it was most interesting to play with adults, both because the opponents were stronger and there was absolutely no pressure for me to win. Una cosa que me hizo mucha ilusión es que empezaran a dejarme, a permitirme que jugara torneos con personas mayores, con adultos, porque eso no me causaba ninguna presión. Al jugar con mayores yo no me sentía obligado a ganar y entonces jugaba más a gusto y más tranquilo. And so I was just having a lot of fun, and because I was spending a lot of time on chess, playing the most tournament games of anyone in Norway, it's not a huge surprise that I started to make some improvements as well. Y entonces, bueno, cada vez empecé a disfrutar más, jugaba muchos torneos. En Noruega pronto me convertí en el mejor jugador noruego, lo cual no es, digamos, especialmente difícil, pero bueno, a mí me gustaba mucho todo aquello. And that's the way it went for me the next few years. I was just, I was spending a lot of time on chess, but I was thoroughly enjoying it. And I was always training when I wanted to do it. No one was kind of pushing me. It was just, Es muy importante para mí recalcar que nadie nunca me presionó. Es decir, yo me entrenaba cuando yo quería y nadie en mi familia ni mi entorno me presionó nunca para que me entrenase más. What about, Magnus, that trip around Europe with your family? Well, when I was 12 years old in 2003, my family and I, we decided to take a trip around Europe. For the first half year we would travel in Southern Europe and Middle Europe, and they would be on holiday. We brought the school books for me and my sisters as well, so it wasn't all free time, but we had a great time. I got to play a lot of tournaments against very strong opponents, and I didn't really have to worry about going to school every day. Un momento importante, cuando yo tengo 12 años, es que mis padres deciden vender nuestra casa y con ese dinero organizan un viaje de toda la familia, mis hermanas y yo con ellos, por Europa. Un viaje durante un año donde no es un viaje de vacaciones, es decir, vamos viajando y aprendemos a viajar, pero nos llevamos los libros y seguimos estudiando para poder hacer los exámenes cuando volvamos a Noruega. Mientras tanto, yo pude jugar bastantes torneos por Europa, en algunos casos contra jugadores, contra rivales muy fuertes, y realmente para mí fue un año inolvidable y muy positivo por varias razones. And in the spring of 2004, I made a lot of improvement. I became a grandmaster. Suddenly, I got a lot of nice invitations and so on, and that's led me to where I am today. Y bueno, digamos que el punto clave es en la primavera de 2004, cuando yo consigo a los 13 años ser gran maestro. Empiezan a lloverme invitaciones y eso ya marca mi vida como jugador profesional
y prácticamente nos lleva a donde estoy hoy. Aquí. Muchas gracias, Magnus. Y nos queda el campeón del mundo, que ya os he avisado de que tiene una infancia muy interesante y, como veréis ahora, no me equivoco. ¿Vichy? Pues yo nací en el año 69 y yo aprendí el ajedrez cuando tenía 6 años. Mi madre enseñó a jugar. Tengo un hermano mayor y ellos estaban jugando un día y como el pequeño, enseguida iba a mi madre y la pregunté si me podía enseñar también y así aprendí a jugar el ajedrez. Luego mi familia se vieron que para un chico de 6 años yo estaba más enganchado al tablero de ajedrez de que esperaban y entonces decidieron ponerme en un club de ajedrez. Claro, en aquellos tiempos no se buscaba en Google donde había un club de ajedrez, pero por suerte mi hermana estaba estudiando en la universidad y tenía un club de ajedrez al lado y ella lo sabía. Entonces me llevó un día ahí y empecé a jugar. Luego empecé a jugar torneos y además fui al club cada vez que estaba abierto. Estaban abiertos lunes por la tarde, jueves por la tarde, cada segundo sábado y todos los domingos. Y así yo iba a cada oportunidad. Empezábamos a jugar partidas de blitz. Entonces un grupo de 10 y empezamos a jugar partidas de blitz. El ganador se quedaba y el perdedor pues se metió en la cola. Y así, pues claro, ganar era importante porque 9 partidas tenías que esperar para volver. Y así empezaba a jugar 1000 partidas de blitz. Bueno, no es la manera recomendada, no era en aquel tiempo, pero yo creo que está muy bien porque desarrolla la intuición para ajedrez, jugar muchísimas partidas y además deja conocer mucho tipo de esquemas y aperturas y en general creo que practicar así no es nada malo. Pero también por eso empezaba a jugar muy rápido, siempre, incluso en los torneos en que participé. Cuando tenía 9 años, mi padre trabajaba en el ferrocarril y mi familia se trasladó a Manila, en las Filipinas, porque mi padre le ofrecieron un trabajo ahí. Y en las Filipinas, en aquel momento, ajedrez era muy popular. Acabaron de organizar el campeonato mundial entre Karpov y Korchnoi, justo unos meses antes de que llegase. Y pues sí, en Chennai, que es mi ciudad, había ajedrez, pues en Manila había aún más. Yo podía participar en muchos torneos para niños y además tenían un programa de ajedrez en la tele cada día, 1 hora, entre la 1 y las 2. Yo estaba en el colegio, pero mi madre pues escribía lo que decían y siempre cuando volví por la tarde, después de terminar el trabajo de colegio, pues me enseñó todo lo que habían demostrado y siempre había un problema que dejaron para solucionar y mandábamos las soluciones a la cadena. Y ganábamos muchos premios y un día me pidieron que viniese a la tele y me dijeron, bueno, aquí todos los premios que tienes, puedes llevar los libros, pero por favor que no mandes más soluciones. Así que estuvimos bastante regular en esto. Luego volví a la India y ya estaba bastante enganchado al ajedrez. Aunque 2 años no tuve un gran éxito, siempre estaba practicando, jugando todos los torneos que podía, incluso combinando con el colegio. Recuerdo un par de veces cuando había los exámenes, aún así me fui a jugar el torneo por la tarde, después volver a casa, estudiar rápido y
hacer el examen el día que venía. Tuve un gran salto cuando tenía 13 años, aunque no sé cómo explicarlo. Es que de un día a otro, de repente mis resultados dieron un salto cualitativo. Y me hice subcampeón sub-16 en India, nacional, sub-20, y también me clasifiqué para el campeonato nacional. Entonces era un gran año para mí. Y me hice campeón de India absoluto cuando tenía 16 años. Luego, otro momento muy importante era cuando terminé el colegio. Ya había que elegir la carrera, pero justo en este momento gané el campeonato del mundo sub-20, y también al final del año me hice un gran maestro. Y eso ha ayudado mucho porque siempre es un momento un poco delicado. Uno tiene que pensar si quiere seguir en ajedrez o hacer la carrera, y si no tiene algún resultado así, pues no está muy claro qué tiene que hacer. Igual que Paco, pues mi corazón quería seguir en ajedrez y me pareció una vida bastante agradable, pero nunca sabes el futuro que tienes, siempre tienes que preocuparse un poco si puedes ganar la vida o no. Pero yo tenía la suerte de que justo en este año tuve esos resultados y algo como elegir el camino era mucho más fácil. Y también ser campeón del mundo sub-20 me abrió muchas puertas. Enseguida empezaba a recibir invitaciones por torneos como Baikanse, que sigue hoy en día a ser uno de los más prestigiosos del mundo, y me ayudó mucho. Pues decidí seguir en la universidad igual y hice comercio, pero ya sabía que si mi carrera no iba muy mal de repente, yo iba a ser ajedrecista, pero aún así decidí hacerlo y no creo que era mala decisión. Yo creo que a 18 años, si tengo tiempo de sobra, no iba a pasar todo el tiempo estudiando ajedrez igual. Así que estar en la universidad me pareció una experiencia muy positiva y todavía tengo muchos amigos de la universidad. Así que creo que elegí bien. Pero después de terminarlo me decidí que no podía hacer las dos juntos. Ya estaba número 9 del mundo. Entonces estaba claro que podía vivir bien del ajedrez, y decidí ser profesional. E incluso después de ser el primer gran maestro de la India y campeón del mundo sub-20, me hice algo famoso en la India. La gente me empezaban a reconocer, o al menos me conocían de nombre. Estuve viajando en un tren en aquel entonces en India, y tuve una charla con un señor, y él me preguntaba qué hacía. Yo dije, bueno, soy ajedrecista. Y me dijo, sí, pero ¿qué haces? Y entonces le dije, no, soy ajedrecista profesional. Estaba muy orgulloso de haber elegido así. Luego me dice, no, pero tienes trabajo, a lo mejor tu padre tiene un negocio. No, pues intentaré ganar la vida jugando ajedrez y tal. Y luego pensó un poco y me dijo, mira chaval, si no te ofende, quiero dar un consejo. Es que la vida de deportista es muy irregular. Si fueras Anand, entonces podías ganar la vida jugando ajedrez. Pero si no, pues yo esperaría un poco más para tomar esa decisión. Y lo vi como un buen complemento, y más o menos ya había decidido y bueno, así fue. Cuando tenía 20 años, ya estaba jugando los candidatos para el campeonato y me hice un profesional de ajedrez. Muchas gracias, Rishi Anand. Bien, ahora llega el turno de vuestras preguntas, y lo primero que tengo que hacer, pero además de forma muy sincera, es felicitaros a los que estáis aquí y a otros que no han podido venir
porque muchos de vosotros tenéis madera de buenos periodistas. Nos ha sido muy difícil seleccionar solamente 6 preguntas, bueno, 7, una para cada uno y luego una para todos. Seleccionar 7 preguntas entre todas las que habéis enviado ha sido una tarea realmente difícil, o sea, nos ha llevado realmente mucho tiempo y por eso os felicito. Hay uno de los que van a hacer la pregunta, creo que está con nosotros, Aingeru Barrios. Me habían marcado aquí como que el que estaba era Aingeru Barrios. Eso no es correcto. Entonces, Javier Suárez. Bien, si te parece, haces la pregunta. Pues ahora, como no sé cuál es, Carlsen, por ejemplo. Carlsen, me gustaría saber quién fue, en tu opinión, el mejor jugador de todos los tiempos del ajedrez. Magnus, the question for you is, who do you consider the strongest player of all time? El micrófono. I mean the 2 players that spring to mind are Kasparov and Fischer. Los 2 nombres que me vienen a la cabeza inmediatamente son Kasparov y Fischer. I guess in terms of dominance over his peers and actual chess strength compared to others both before and after him. Tanto en el sentido de compararles a ellos con sus contemporáneos, con los que vivieron en la misma época, como también si los comparamos con otros jugadores de diferentes épocas. I would say that Fischer was the best. Yo diría que Fischer fue el mejor. The only problem was that his period of dominance was really only 2 years until he until after he won the match with Spassky, became world champion and never really played again. El problema es que, bueno, su reinado en ajedrez duró solo un par de años en realidad, porque desde que le ganó a Spassky en el 72, luego podríamos decir que no volvió a jugar. And so I would say that Kasparov, because he was the best for such a long time, and since he played so recently, and I guess chess players have become stronger over the years, I would say that he is the best of all time. Pero entonces en realidad tendría que inclinarme por Kasparov, porque él fue el mejor durante tantos años, prácticamente 20 años. Entonces, si tengo que elegir a uno de los 2, creo que es más preciso decir que Kasparov es el mejor de todos los tiempos. And besides, I don't think he would like it if I said someone else. Sorry? And besides, I don't think he would like it if I mentioned someone else as the strongest. Y además de eso, si él me estuviera escuchando, creo que no le gustaría nada que yo diga cualquier otro nombre en lugar del suyo. Thank you very much, Magnus. Actually, as I mentioned already another boy, I'm going to ask you another question. Como he mencionado ya a Aingeru Barrios, que tenía una pregunta para Carlsen, precisamente le hago también la pregunta, que ¿es importante la edad de aprendizaje para ser un número 1 del ajedrez? The question is, how important is the learning age to become number 1 later on? I mean, I don't think it's very important. I think it's very individual when you should start playing chess. I guess some people can learn the game at 5 and learn a lot very quickly, and for them they should start at 5 or even earlier. No creo que sea tan importante, depende mucho de cada persona. Hay gente que empieza a jugar a los 5 años y aprenden muy rápido y progresan muy rápido, en cuyo caso pues están muy contentos de haber empezado tan temprano. As for me, for example, I consider that I learned the game at 8 because before that I was, I didn't really play at all.
En mi caso es bien distinto, como ya os he explicado antes, porque en realidad, aunque aprendí a jugar en cuanto a las reglas se refiere a los 5, pero no jugué nada hasta los 8. So I think if I'd learned, if I'd started playing a lot earlier, it wouldn't have been easy because I probably wasn't mature enough to really get the grasp of the game. Es más, me da la impresión de que si yo hubiera empezado a jugar, digamos, en serio antes de los 8, a los 5, por ejemplo, no hubiera funcionado porque yo no estaba todavía mentalmente maduro, digamos, para progresar bien en el ajedrez. But I think if you want to really be one of the best, you shouldn't start any later than the age of 10. But all from 5 to 10, I think it's okay. Quizá para precisar un poco más, lo que puedo decir es que si quieres realmente estar entre los mejores del mundo, no debes empezar después de los 10. O sea que entre los 5 y los 10 puede ser una edad adecuada si estamos hablando de ser uno de los mejores del mundo, no de disfrutar del ajedrez, que para eso sirve cualquier edad. Thank you very much. Pasamos a Paco Vallejo. Hay una pregunta de Aysene García Echave. Es si existen los controles antidopaje en ajedrez y qué piensas sobre eso. Bueno, existen, sí. Lo que pasa es que normalmente no se hacen en todos los torneos y además que yo sepa no hay ninguna sustancia que mejore limpiamente el rendimiento, es decir, no conozco ninguna sustancia, aunque dicen que algunos jugadores han utilizado cosas, pero en mi caso no estoy seguro de ninguna sustancia especial que sea beneficiosa, entonces bueno, tampoco estoy muy enterado del tema. Sé que en las Olimpiadas sí se ha hecho algunos controles, incluso con algunos momentos polémicos, y creo que el último control antidopaje que pasé fue en el Campeonato de España, donde éramos unos 200 jugadores y se hizo un sorteo, creo que había que hacer 5 controles antidopaje, entonces casualmente nos tocó al número 1 y al número 2, casualidades de la vida, supongo que el sorteo fue totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, bueno, nos tocó al número 1 y al 2, pero bueno, ninguno dimos positivo y por lo menos no me han avisado hasta la fecha. Y nada, no sé mucho más al respecto, la verdad es que no sé, creo que estamos más preocupados con el dopaje electrónico que con el dopaje físico, entonces, bueno, creo que es otro tema ya, ¿no? Cuando dice Paco dopaje electrónico se refiere a la posibilidad de hacer trampas con la ayuda de ordenadores, pero en fin, eso sería otro tema que nos llevaría muy lejos. Yo puedo añadir a lo que ha dicho Paco una anécdota de la que fui testigo como periodista. Era un campeonato de España y no sé si estaba Paco, porque además era en Mallorca, creo recordar, o en Menorca. Resulta que los jugadores de ajedrez, por los nervios que se sufren durante las partidas de alta competición, van mucho al baño durante las partidas, necesitan orinar con frecuencia, es una cuestión, digamos, de nervios, ¿no? Pero claro, el control antidopaje consiste en orinar, consiste en dejar una muestra de orina. Entonces, ¿qué ocurría en aquel campeonato de España? Que los jugadores a los que por sorteo les tocaba ir a orinar para el control antidopaje no tenían materia prima, no podían orinar nada porque se lo habían echado todo durante la partida. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Pues había una cola tremenda en la barra del bar y allí el camarero se hinchaba a servir cervezas porque la cerveza es muy diurética. Entonces eso es lo que les ayudó a poder pasar el control antidopaje, bebiendo todos cerveza que al fin y al cabo no deja de ser alcohol, para poder pasar un control antidopaje. Bien, tenemos preguntas, dos que en realidad están muy relacionadas para Fabiano Caruana. Las hace, una es Aitor Basarrate y la otra está aquí, que es Andoni Sánchez. Las preguntas son si los grandes maestros tienen algún truco especial para jugar a ciegas, es decir, sin ver el tablero y las piezas, imaginándose, memorizando todo el rato dónde están las piezas. Imaginaos que ahora, por ejemplo, les vendamos los ojos a todos y empiezan a jugar una partida. Eso lo hacen con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ¿tienen algún truco para hacer eso? Y la otra pregunta conectada con esa es ¿cómo es posible que cuando juegan partidas, exhibiciones de partidas simultáneas, que juegan contra 20, 25, 30 rivales a la vez, 30 partidas al mismo tiempo, llegan a un tablero y son capaces de acordarse inmediatamente, en un segundo,
de cómo iba esa partida y digamos qué es lo que tienen que hacer o cuál es el plan estratégico de la partida. Two questions connected to each other. Do the grandmasters in general have any kind of special trick to play blindfold chess? And how are you able to play Simul so well? I mean, you arrive to any of the 25 or 30 boards you are playing, and you are able to realize in 1 second what is the plan, how is the position, and what is important to remember about that position. Well, in fact, all chess players have kind of different ways of approaching the game, so I don't think there's any kind of universal trick or anything. At least, you share these secrets among yourselves. Creo que cada jugador tiene su propia manera de hacer estas cosas. No creo que haya un truco, digamos, que todos usemos el mismo, y si lo usamos no nos lo decimos unos a otros, lo guardamos en secreto. Some players, they hold their head in their hands and they concentrate very hard, and some players look at the ceiling and close their eyes. Some players prefer to even leave the room or look from the other side of the board. Hay jugadores que, por ejemplo, necesitan o prefieren cerrar los ojos para acordarse de la posición mejor. Otros que simplemente miran a un punto determinado y se quedan pensando y mirando a un punto determinado están acordándose de la posición. Otros igual necesitan encerrarse en una habitación donde no les moleste nadie. And well, as for myself, I mean, I don't really know exactly what I'm doing over the board. En realidad, por lo que a mí respecta, no sé muy bien cómo lo hago. I mean, it's kind of an acquired trade. It's something which you just train over time, and somehow it just comes naturally in the end. En realidad es una cuestión de entrenamiento. Uno juega al ajedrez desde muy pequeño con tanta intensidad, se entrena tanto que al final se convierte esto de saber, de ver la posición sin ver las piezas, se convierte en algo natural, como un idioma, como un lenguaje natural para nosotros. What was the second question? The same about the simuls. How are you able to arrive to any board and know immediately in 1 second what is the plan, how is the position, what do you have to do? Well, I don't think really anyone can know what's happening in 1 second. I mean, if I think about my own simuls, usually I'm blundering pieces on every move. Bueno, yo en realidad no creo que eso me defina a mí. En las simultáneas a veces llego a un tablero y me estoy dejando una pieza, estoy cometiendo un error en una jugada. But in general, I mean, after a few seconds, it's possible to at least have a kind of feeling of the position. Usually, I mean, after studying chess and playing chess for so many years, you see a lot of positions and you kind of get a feeling in general for them. En general, sí es verdad, hablando ahora en serio, sí es verdad que somos capaces de en muy pocos segundos tener una especie de sentimiento, de cazar cuál es el secreto de la posición y cuál es el plan y qué tenemos que hacer. Eso es verdad, pero eso es simplemente una cuestión de práctica. Es decir, después de tantos años jugando, pues desarrollamos esa especie de habilidad muy especial. Por cierto, sobre la primera respuesta de Fabiano, me estoy acordando ahora de una anécdota que me ocurrió con Ivanchuk, otro de los grandes jugadores del mundo que no está este año con nosotros. I'm going to tell them about what Ivanchuk told me when I asked him, how do you play blindfold chess? Le pregunté, Vasily, ¿cómo es posible que tú seas capaz de jugar tan brillantemente a ciegas? Porque juegas casi tan bien como cuando estás viendo el tablero. Y se quedó pensando un buen rato. Y al cabo de 1 minuto o así me dice, es una pregunta muy difícil, pero creo que ya he encontrado la mejor respuesta. Hay un animal que no sé cómo se dice en español, pero en ruso, me dijo el nombre en ruso y dije, el ciempiés. Y dije, sí, el ciempiés. Ese animal, el ciempiés, si tú le preguntas cómo se las arregla para mover coordinadamente sus 100 pies, te dirá que no lo sabe, que los mueve sin más. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo cuando juego a ciegas. No sé explicar cómo juego tan bien a ciegas, es como el ciempiés cuando anda. Bien, aclarado eso, pasamos a la siguiente pregunta. En este caso es para Kalyakin, que además tiene que ver con algo que él ha dicho antes. Las preguntas son,
¿cuántas horas dedicaba al día al ajedrez cuando tenía 8 años y cuántas dedica ahora? How many hours were you working on chess when you were 8 and how many now? Okay, when I was 8, I was working. I got up at 8 o'clock of the morning, and from 9 till 3, I was working. Me levantaba a los 8 años, me levantaba a las 8 de la mañana. With my father, and then. Y trabajaba en ajedrez desde las 9 hasta las 3 de la tarde con mi padre, y entonces. And then at the evening, I think about 3 hours. So overall, it is about 9 hours. Y otras 3 horas más o menos luego por la tarde, o sea que en total eran unas 9 horas diarias. But of course, I'm not able to work as much now. Pero ahora no soy capaz de trabajar tanto. Now, I don't know, 4 or 5 hours. Ahora trabaja más o menos unas 4 o 5 horas al día aproximadamente. Muchas gracias. Estas preguntas, no lo he dicho, eran de John Anders Legorburu, una de ellas, y la otra de Elena Parada. Bien, pasamos a Levon Aronian, para quien le hace la pregunta Javier Suárez. La pregunta es: hay gente que dice que el ajedrez no es un deporte. ¿Qué opina usted al respecto? A lot of people say that chess is not a sport. What do you think about it? Well, I actually agree. En realidad estoy de acuerdo. I think it definitely has a part of, some physical activity, but then you have to tell that debate is a sport as well. So I think chess is a dialogue between players, and of course in a dialogue you can get heated, you can spend a lot of energy, but it's still not really a sport in my opinion. En realidad hay una cierta actividad física del ajedrez, hay un cierto desgaste físico, y por tanto podríamos considerarlo como tal, pero sobre todo el ajedrez es un diálogo entre dos personas, un diálogo que puede llegar a ser sumamente intenso, y entonces desde ese punto de vista no sería un deporte. But what about a mental sport? Because brain is connected to the rest of the body. ¿Qué hay en cuanto a que sea un deporte mental? El cerebro está conectado con el resto del cuerpo. Well, when people talk, I think they also use their brain. Most of us, at least. Sí, está claro que la gente, al menos la mayoría de la gente, también utiliza su cabeza. Thank you very much, Levon. Y por último, para Vishenam, la pregunta es de Leire Hernández y es: ¿un buen ajedrecista nace o se hace con el trabajo? Es muy difícil decir uno al otro. Yo creo que no se puede descartar el talento. Por supuesto que existe, y hay ciertas personas que enseguida parece que el ajedrez va fácil para ellos, en cambio hay otros que luchan contra. Pero sobre todo supongo que ajedrez es algo que se hace trabajando, aprendiendo, leyendo, muchísimas horas de práctica te hace un ajedrez. Y ahora tenemos, antes de pasar vuestro turno de preguntas a los que estáis aquí, aparte de las que hemos seleccionado nosotros, os vamos a dar ahora un turno para que uno o dos de vosotros hagáis una pregunta más, ir pensando, quizá alguna que, como había tantas interesantes, no hemos seleccionado, y si está aquí quien la ha hecho y quiere decirla en viva voz, enseguida os voy a invitar. Antes de eso, voy a hacer una pregunta a todos. The next question is for all of you. Es: ¿a qué persona, o sea, a qué jugador no habéis ganado nunca y os gustaría especialmente ganarle? Which player you have been unable to beat him so far, but you will like very much to beat him? Paco?
Pues es una buena pregunta. Kasparov creo que no le he ganado nunca, sí, entonces, pero ya está difícil porque no juega, entonces ahora ya, como no vaya a su casa a retarle, lo tengo complicado, pero no sé, quizás Kasparov sí. Fabiano. Well, in general, I haven't beaten them all really at all, so I wouldn't mind beating them at least once. At least here, there's a few players who I'd like to gain one victory over. Bueno, ya he ganado a algunos de ellos, pero desde luego en esta misma mesa hay unos cuantos a los que me encantaría ganar esta misma semana otra vez. ¿Sergei? Well, it is not so easy question. And when I was younger, I couldn't play at all against Arkady Nanic. I lost like 5 games to him, but then a few years ago I won my first game, so it's more or less fine. And Cuando yo era muy pequeño, perdía todo el rato, perdí 5 veces contra un jugador llamado Arkady Nanic, pero afortunadamente hace unos años por fin ya conseguí ganar. Well, I have never played against Garry Kasparov, and I would like not to win, but at least to play. Nunca, por desgracia, tuve la oportunidad de jugar con Kasparov y me hubiera gustado no solo ganarle, por supuesto, sino incluso tener la oportunidad de jugar con él, me hubiera gustado mucho. Levon? Yeah, actually, with coming years, it's more of the other way around. I mean, I'm losing against people that I've never lost before. En realidad, cuando pasa el tiempo, lo que me ocurre es justo lo contrario, que estoy empezando a perder con gente que no había perdido nunca. But in general, you know, I don't really value a win against somebody that much, because you can win a very bad game against somebody and you won't be proud of it. But winning good games, I think it doesn't matter who you beat. I mean, just the quality wins, the ones that count. No es tan importante que tú ganes a un jugador determinado, por muy bueno que sea, porque puedes haber ganado una partida muy mala en realidad, y eso no es para estar orgulloso. Sin embargo, uno puede estar muy orgulloso de haber ganado partidas contra jugadores teóricamente inferiores, y sin embargo eso produce mucha mayor alegría. Magnus? I didn't really understand the question. Any opponent who you never have beaten so far, but you would like very much, especially to beat him? I was a joke. No, I cannot think of anyone. I don't know if I've ever beaten Peter Svidler in classical chess, but he's such a nice guy, so I wouldn't know. Bueno, no pienso en alguien especial. En realidad sí, me viene a la cabeza el nombre de Peter Svidler, que ha sido 5 veces campeón de Rusia. Nunca le he conseguido ganar, pero es tan buen chico que tampoco tengo un interés especial en él. ¿Vichy? Bueno, con la matiz que nunca he ganado, quedan pocos, pero seguramente hay muchos tíos que me gustaría mucho no solo ganar, sino romper, pero no les voy a nombrar. Bueno, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta de los que estáis aquí? Tened en cuenta que es una oportunidad de oro, ¿eh? Si no lo hacéis ahora, no os tendréis más oportunidades para estar en la misma situación. ¿Tú te animas? ¿Cuál es la mejor edad para jugar al ajedrez? Para empezar a jugar al ajedrez. ¿A quién se lo hacemos? Al de blanco. A mí se lo Pues depende un poco del objetivo. Yo creo que entre 4 y 10 está bien si quiere llegar a lo más alto, pero si
solo quiere aprender para divertirse, realmente no hay edad. Por aquí, sí. ¿Sacabais buenas notas en los exámenes? ¿A quién se la quieres hacer? ¿A ¿Anán también? ¿O a todos? No. Con una palabra pueden responder. Sí, en general sí, aunque cada vez era más difícil. Entonces cuando tenía como hasta 13 años no tuve problemas. A partir en el colegio pues hasta 17, entonces desde 14 a 17 empezaba a tener ciertas dificultades pues, porque estaba viajando mucho para jugar torneos y me faltaba estar en la clase muchos días. Aún así no bajé mucho, no estuve entre los 4 o 5 primeros, pero tampoco fue un desastre, entonces sí. As this question I think is especially interesting, I'm going to continue with the question for all of you. How good were your results at the school when you were a child? Les voy a seguir haciendo la misma pregunta a todos porque creo que es interesante tener la respuesta. Well, for me, they were very good at the start, and then they deteriorated when I started spending more and more time on chess and got less interested in school. Eran muy buenos cuando empecé en el colegio, pero a medida que iba dedicando más tiempo al ajedrez, los resultados ya no eran tan buenos. Well, study-wise, I mean, I was doing well. The only problem was that I was friends with all the girls and the guys would beat me up. Other than that, you know, the rest was good. Mi problema no era con los estudios, las notas eran buenas. El problema, me gustaban muchas chicas y eso me obligaba a pelearme con muchos chicos. Ahí es donde realmente tendría el problema. Well, my favorite thing in school was chess, and I was especially good in because we were studying chess. And okay, maybe like Magnus, I was good at the beginning, but then I lost interest to this. La asignatura que más me gustaba era el ajedrez. Pero bueno, más o menos como a Magnus, al principio mis notas eran muy buenas, luego bajaron un poco a medida que cada vez me dedicaba más al ajedrez. ¿Fabiano? Well, actually, I was never a very good student, and I wasn't really interested in the schoolwork. And I mean, the grades were okay, and I passed the tests, and then I just left. Nunca fui un estudiante especialmente bueno, porque obviamente estaba muy enganchado al ajedrez desde el principio, pero digamos sí lo suficiente para pasar los exámenes. Sacabas notas suficientes para superar los exámenes y luego ya es cuando dejé de estudiar. Bueno, en mi caso, pues no sé, al principio pues sacaba todo muy buenas notas, sobresalientes, prácticamente todo, pero yo creo que como cada 2 o 3 años mis notas se iban deteriorando, también porque viajaba muchísimo, perdía muchísimos meses de clases, entonces básicamente, digamos que con 5 o 6 años, durante unos años fueron todos 9, luego todo 8, luego todos 7, 6, 5, y cuando llegué a 5, que fue más o menos al final de mis estudios, que fue en selectividad, entonces decidí retirarme porque ya las siguientes notas... Otra pregunta por aquí. Si son amigos entre ellos. Ajá. Is there any kind of friendship between all of you? Ahora empezamos por esto. No. No, hombre, claro que hay gente con la que te llevas mejor o peor, pero en general somos, bueno, yo por lo menos no tengo muchos enemigos ni en el ajedrez ni fuera del ajedrez, entonces me considero, no sé si amigo, pero por lo menos, bueno, tengo buena relación con todos los jugadores en general. Yeah, of course we all want to kill each other at the board, but
I mean, other than that, there's really no bad relations between chess players. Cuando estamos con un tablero de por medio, nos matamos. Pero una vez que la partida acaba, no hay problemas entre nosotros. Well, I don't know. I think we are friends at the life and enemies at the world. But I think it's normal. Sí, podríamos definirlo como amigos en la vida y enemigos en el tablero. Well, I think, most of us are on very good terms, and I wouldn't really call us, I didn't really think that I'm an enemy to somebody when I play him. In fact, it's kind of heartwarming when you play against somebody you like. Even if you lose, you're kind of losing to somebody you like. So, although you concentrate, because the competition between friends is mostly the toughest one. So that works with me. Sí, normalmente las relaciones entre nosotros son buenas y yo incluso diría, no lo llamaría enemigos a mis rivales en el tablero, porque muchas veces me resulta un tanto incómodo jugar con personas con las que me llevo bien, o aunque yo pierda, incluso me siento más incómodo que de otra manera, ¿no? Es realmente una situación un poco difícil jugar al 100% de tu capacidad contra alguien a quien tú aprecias. I actually have a lot of friends in chess, but I agree with Fabiano in a way that it's not so easy to be good friends with your direct competitors, and I would say I agree that we are on good terms. There is no bad blood, but we are rather colleagues than friends, I would say. Yo tengo amigos en el mundo del ajedrez, pero como bien dice Fabiano, es muy difícil, digamos, considerar tu amigo a tu competidor directo. Ahora bien, es verdad que los que estamos ahora mismo en la mesa nos llevamos bien entre nosotros. Yo más bien emplearía la palabra colegas más que amigos, ¿no? ¿Dicho? Sí, siempre teniendo en cuenta que somos rivales también, pero yo tengo muchas amistades en el mundo de ajedrez. Al menos yo creo así. Una pregunta más, la última por allí. Un momento que llevo el micrófono. ¿Qué vais a hacer cuando dejéis de competir? Muy buena pregunta. Tienes madera de periodista como todos los anteriores. What are your plans when you will leave the high competition chess? Pues la verdad es que no es una cosa que uno planifica mucho, pero a la vez el ajedrez te bloquea mucho en la vida. No es que bloquea, pero tú pasas tanto tiempo pensando en nada más. Seguramente que tengo muchas aficiones y intereses y voy a invertir más tiempo en aquellas cosas. No creo que voy a dedicarme a trabajar mucho, pero algo que me da mucha satisfacción. I don't know. I guess I should have thought of that before I quit school. Sorry? No. Debería haber pensado antes de dejar el colegio. Sí. Que debería haber pensado en esa pregunta antes de cuando dejó el colegio. ¿Ok? I didn't really thought about it yet, but I would like to, do something that would, help my country somehow, Armenia. If I have enough energy and just something humanitarian or something like that. No lo he pensado muy concretamente, pero me gustaría que si cuando me retiro como jugador tengo todavía suficiente energía, hacer algo que sirva a mi país, a Armenia. Well, Okay. I will be happy to spend more time with my family, with my friends.
bueno, de momento mi objetivo para ese momento sería poder dedicar más tiempo a mi familia y a mis amigos. Fabiano. Well, it's a bit hard to speak about retirement when I'm only 20. It seems a bit early, but I think I'll be involved in chess in some way, even if I'm not playing at some point. But I haven't really thought about it. Sí. Plantearme eso a los 20 años es un poco temprano, pero supongo que cuando llegue ese momento me gustaría dedicarme a algo dentro del mundo del ajedrez, aunque ya no sea jugador, algo que tenga que ver con el mundo del ajedrez. ¿Paco? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo creo que me quedan tranquilamente 10, 15 años de poder jugar a un nivel relativamente bueno, y plantearme esto cuando no sé muy bien qué voy a hacer mañana todavía, pues lo veo como un espejismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, de momento no sé, no sé si seguiré con el ajedrez. No lo creo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? La verdad es que, ya te digo, que espero que quede bastante tiempo para eso. Bien, ahora os voy a dejar, hay una pregunta más, pero la última, ultimísima de verdad, porque se nos va el tiempo. Al ser los mejores jugadores del mundo, a ver si los amigos del barrio o del cole os tienen apartados. Insisto en que tenéis madera de periodistas, having in mind that you are very top chess players, does it mean that you have some problems with your neighbors or friends because they consider you too special, and maybe you have some problems with the relationship with other close people to you because you are so famous and so on? Bueno, mire, a mí me pegaba como Lemon cuando era pequeño, que era grande ya, entonces bueno, estaba más difícil, pero bueno, desde luego que había chicos que tenían envidia de ti, pero bueno, es normal relativamente porque viajaba mucho, tenía, bueno, no sé, tenía mucha facilidad para la escuela además, entonces sacaba buenas notas, viajaba mucho, además no iba a clase, entonces obviamente había chicos que te tenían envidia, pero bueno, es que eso es inevitable, ¿no? Supongo que a cualquier deportista un poquito exitoso le habrá pasado algo parecido a esto. The question could be summarized saying, are other people jealous of you, and then because of that you can have some problems sometimes, something like that? Well, you know, I hope that people don't feel jealous, and I mean, in general, when I'm with family or friends, I don't really like to think about chess much or talk about what I do. I prefer to just, you know, be considered normal in a way. Espero que no estén celosos de mí o que me tengan envidia, porque además cuando yo estoy con la gente que aprecio, en realidad procuro hablar de ajedrez lo menos posible, o de las cosas que yo hago lo menos posible. Lo que me gusta es comportarme como una persona normal, no estar hablando de ajedrez todo el rato. Sergei. Well, actually it is a good question, but I think I'm trying to be a normal person in the life, and I hope my family doesn't feel genius or something. En realidad es una muy buena pregunta, y bueno, yo intento comportarme como una persona normal, y de hecho confío en que las personas más cercanas a mí, en mi familia, no me consideren solamente como un genio, sino como un ser humano. Lemon? Well, being a public person is a great joy because you get to meet people that you would, never think you would meet and visit kind of venues. You would never think it would be. The only problem that I have is that because I try to improve my play, I might not have the time that I want to spend with family and my friends, but they understand that, and other than that, there are no real troubles. En realidad ser una persona famosa, popular, es un gran privilegio porque te permite conocer sitios que de otra manera seguramente no conocerías, y conocer gente que sería muy difícil conocer en otras circunstancias. Pero en realidad lo único que siento un poco es no poder dedicar más tiempo a mi familia, a mis amigos, a la gente que aprecio, porque tengo que dedicarlo muchísimo a mi entrenamiento, a mis viajes, a los torneos. Pero en fin, aparte de eso,
subrayo lo que he dicho antes. Magnus. I think for me the most important thing as well is that my friends, my family, they are okay with what I do and so on, and they treat me like everyone else in the family, so that's okay. As for jealous, I think there are always people. If you have achieved something, some people are always going to be jealous, but that's not a problem for me, and I'm very happy both to be doing what I'm doing, and also for all of the people who follow it and appreciate it. Para mí lo más importante es que a mi familia le guste lo que yo estoy haciendo y que me traten como a una persona normal. En cuanto a la gente envidiosa, sí, por supuesto que siempre hay gente envidiosa, pero de alguna manera ese es el precio de la popularidad, es algo que va incluido, ¿no? Pero bueno, yo hago lo que me gusta y creo que además contribuyo un poco a que otras personas, digamos, sean felices o disfruten con lo que yo hago, y por tanto eso para mí es fantástico. Y por último, cerramos el acto con el campeón del mundo, con Diccional. Sí, es interesante. Justamente este año, hace unos meses, tuvimos una reunión, más o menos los 160 chicos de la misma edad en el colegio. Y bueno, la verdad es que cada uno hace una cosa interesante o tiene una carrera muy interesante. Entre ellos, pues casi han viajado por todo el mundo y han hecho muchas cosas interesantes. Así que no creo que es celos, más bien yo sentía mucha alegría y igual todos estaban así. Siempre ver a los demás estudiantes después de muchos años es feliz, y nos interesábamos en dónde la vida se llevó a cada uno, pero yo no percibí muchos celos, ¿no? Bueno, ahora os voy a dejar a todos en manos de Mikel Ruiz, que es el que va a organizar las fotos, que van a poner, digamos, el punto final a esta reunión tan agradable que hemos tenido. Y antes de eso, solamente me queda sugeriros una cosa. Si estáis de acuerdo conmigo en que estos 6 campeones se han esforzado de verdad en contaros cosas interesantes, pues os sugiero que les despidáis con un aplauso. Gracias. Some pictures with the children for the end. And Mikel Ruiz will organize